Sí, hola, 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 sí, entra bien, perfecto, vale. ¿Estamos? Vale. Hola, hola, sí, hola, hola. Mari, cámara bien, vale, sí. Sí, vale, ¿estamos, César? Buenas tardes a todos, señoras y señores, desde el Palacio de Deportes de la Guía. En una jornada especial, en una jornada marcada hoy por un derbi asturiano, en un partidazo de balonmano, y antes de nada vamos a hacer unas entrevistas a los entrenadores. Juan Muñiz, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el parón navideño, venís enrachados, ¿cómo se presenta el partido? Complicado. Bueno, es cierto que no hemos entrenado bien estas navidades, hemos tenido bastantes problemas de temas de gripe, lesiones y estas cosas, pero bueno, un derbi es otra historia, no tiene nada que ver con cómo hayas entrenado, llegamos con ganas de hacer un buen partido contra un grandísimo equipo como es Juan Fersa, pero con la ilusión de seguir manteniendo esa racha de victorias. El parón suele ser la estadística decir que bueno, perjudica al que viene enrachado y beneficiará al revés. Esperemos que no se cumpla. ¿Dónde crees que va a estar la clave del partido? Bueno, la clave va a estar en que sepamos defender sobre todo. Somos un equipo que se basa en eso, en que ajustemos bien el trabajo defensivo. Cuando no lo hacemos en algún partido sufrimos muchísimo, y que seamos capaces de explotar bien los puntos débiles que pueda tener Juan Fersa en el trabajo de su defensa, que son muy pocos, y que estemos un poco inteligentes. Marcáis muchos goles, de hecho tenéis al máximo goleador de todas las categorías nacionales, Aitor, con 131 goles de los 96 equipos. Bueno, esto va a ser determinante, como tú dices, o no, va a ser más bien el tema defensivo. Aquí nos conocemos todos, Juan Fersa es un equipazo, jugador por jugador, tiene un grandísimo entrenador, así que va a ser muy complicado. Ellos saben perfectamente cómo jugamos nosotros,
me imagino que intentarán minimizar lo máximo posible nuestros puntos fuertes, igual que hacemos nosotros con los de ellos. O sea que es un partido totalmente diferente a lo que es la liga habitualmente. Así que bueno, vamos a intentar hacer un buen partido, que la gente disfrute y hombre, si sacamos los 2 puntos, pues genial. Pues muchas gracias, Juan, y nos vemos al final. Gracias a vosotros. Bueno, y ahora vamos con Gonzalo, efectivamente, el técnico local, Gonzalo Aguirre. Ponte aquí a mi lado, a la izquierda, Gonzalo. Eso, bueno, ante todo, feliz año y bueno, después del parón, estamos aquí en un partidazo de 2 equipos, un derbi regional, pero además que dice mucho porque estáis los 2 arriba. ¿Cómo crees que va a ser el partido? Yo espero que sea un partido que para la gente que venga a verlo sea bonito, ¿no? Es muy importante que creo que los equipos asturianos estemos en la parte alta y yo creo que hoy se verá un gran partido. 2 equipos con una dinámica, bueno, bastante similar, ¿no? Equipos jóvenes que trabajan muy bien, que trabajan duro y creo que eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Sois terceros en la clasificación, ellos primeros, el objetivo claro de la fase de ascenso. ¿Los parones a quién crees que beneficia o perjudica este parón navideño? Bueno, yo creo que unos días de descanso nos venían bien a todos, tanto a ellos como a nosotros, ¿no? Para recuperar efectivos, la temporada es muy larga, es muy dura, hay muy pocos descansos en el medio, por no decir ninguno, con lo cual sí que unos días de descanso nos vienen bien. A partir de ahí, pues bueno, imagino que todos habremos hecho un trabajo de cargar bien las pilas para poder llegar a este tramo de la temporada con todas las fuerzas del mundo, ¿no? La clave o las claves del partido, ¿dónde crees que pueden estar? Yo creo que para nosotros la clave es la defensa. Hoy ellos tienen un ataque con mucho potencial, con mucha capacidad de 1 contra 1, con grandes jugadores. Si nosotros en defensa sabemos estar sólidos y en ataque quizás minimizar pérdidas, ahí es donde yo creo que podremos tener las opciones de llevar el partido. Cuéntanos un secreto, ¿va a haber alguna defensa especial sobre Aitor, el máximo goleador a nivel nacional? No, nosotros somos muy fieles a nuestro modelo de juego y en base a eso pues tenemos que crecer. Muchas gracias, Gonzalo, nos vemos al final. Gracias.
¿Qué era? ¿Qué era? Ya, estamos. Buenas tardes, señoras y señores, desde el Palacio de Deportes de la Guía de Gijón. Feliz año a todos, antes que nada. Y de nuevo aquí estamos con esta magnífica liga, esta primera división nacional masculina, con un partidazo en la tarde de hoy, el que van a disputar el derbi regional, el Finetworld Gijón y el Toscaf Avilés Atlética. Derbi que llegan los dos equipos en lo alto de toda la tabla, el Cafés Toscaf Avilesina con 28 puntos, 14 de 14. Ojo, vienen enrachados, vamos a ver cómo les ha afectado el parón. Acaban de escuchar, también se han estado un poquito antes en nuestra retransmisión, las declaraciones de tanto de Juan Muñiz como de Gonzalo Aguirre, técnico local y visitante. Y decimos que después de esa racha tremenda del Toscaf Avilesina, que viene con 14 de 14 y 28 puntos. Por su parte, el Finetworld tampoco lo viene haciendo mal, tercero en la clasificación con 23 puntos, 11 partidos ganados, con importantes también bagajes en la tabla clasificatoria. Dos equipos que están llamados a ocupar esos dos primeros puestos en lo que es la fase de ascenso en este pabellón. Partido también que si va a estar en toda lo alto de la tabla lo que es la competición por equipos, no lo va a ser menos en cuanto a la tabla de goleadores. Aitor Rodríguez, primero, 131 goles, pero no primero del grupo, el primero de España a nivel nacional, 131 goles. Recordemos que son 6 grupos, A, B, C, D, F, 96 equipos. Pues bien, en toda España no encontrarán a un hombre con tal número de goles. 131, y además con mayor mérito porque ha disputado 12 encuentros, es decir, nada más y nada menos de una media de 11 goles por partido. Pero es que el segundo en la tabla clasificatoria es Iván Piñeiro con 110 en los 14 partidos disputados. O sea que imagínense el plato que les vamos a servir en esta tarde, con un Cafés Toscaf y un Finetworld primero y tercero. Además, duelo de goleadores, además el pabellón que presenta un bagaje extraordinario en este comienzo del año, en este partido último de la primera vuelta, y que va a decidir muy mucho lo que es la tabla clasificatoria de cara a ese 14 de mayo, final de la competición, y que parará también, como es lógico, ya que este es el final de la primera vuelta. Ese 14 de mayo tendrá lugar el último partido en Avilés y será entre el Toscaf Avilesina y el Finetworld. Pero de momento estamos aquí en una tarde de balonmano, como decíamos, de mucho balonmano. Y además también hay otros partidos, porque la competición ha empezado para todos los otros dos equipos asturianos. También ha empezado la jornada. A las 5 lo empieza en Oviedo, el Autocenter Vetusta frente al Baco Torlavega. Les daremos también buena cuenta de los resultados. Y a las 6:30 el grupo IMQ disputará en Valopal su encuentro. En División de Oro Femenina, el Lobas Global Attack a las 7 visita al Uniatlántico Pereda, líder también en solitario. En División de Honor Plata Femenina, el Siero visita el Sarro de Vigo a las 7. El Balonmano Gijón y el Lanzarote del Carmen a las 8:30. De aquí nos iremos a la Tejerona para retransmitirles a todos ustedes a través de esta plataforma de Deporte Astur Media el encuentro que disputarán estos dos equipos. El Balonmano Gijón y el Lanzarote reciben las de Gulín al líder, al Lanzarote, a las 8:30 en la Tejerona. Recuerden, y tarde de balonmano, como decíamos, porque tendrá continuidad aquí en el Palacio de Deportes de la Guía ese partido de vuelta que disputará el Motipco Gijón frente al Acena Finbar Checo. Recuerden, el partido de ida, 26-24, tendrá que defender esos dos goles el equipo de Cristina Cabeza a las 8:30. Ya para completar, recuerden que también a las 8:30 comienza el Mundial de Balonmano Senior entre España y Chile. De momento ahí está la presentación de los dos equipos del conjunto Finetworld con su uniforme habitual, camiseta roja, pantalón negro, y la Atlética Avilesina con su uniforme blanco. Ha habido una baja de última hora, el conjunto del Finetworld, y es la de Aladino. Importantísima la baja, estaba sentado ahí con sus compañeros ayer en la última carrera del entrenamiento de ayer. En la última carrera va y se retuerce el pie. Dice que no durmió en toda la noche, pobre hombre. Aladino, importante baja también por parte del Toscaf Atlética. Pues tiene las bajas de César Germán y Manel Menéndez, operado del hombro, y que ya Manel se perderá la temporada porque tiene para 6 meses de baja. Los árbitros, la federación nos anda con chiquitas en este tipo de encuentros y ha mandado nada más y nada menos
que a Fernando Illán y a José Manuel García Olavarrieta. Toda una garantía en el arbitraje, dos árbitros que, como decimos, pitan con bisturí. Nos encanta la serenidad, nos encanta la sobriedad, los jugadores lo saben y ha decidido bien la Federación mandar a estos dos veteranísimos colegiados que llevan el reglamento hasta el extremo. Por tanto, importante, ahí venía a la disposición últimas instrucciones de ambos entrenadores, que como ambos nos decían, nos conocemos muchísimo y por tanto la clave del partido va a estar muy mucho en esa igualdad, en esa defensa de ambos conjuntos. Recuerden la característica de Finegworth: marca goles pero recibe muchos también. Ha recibido en esos 14 partidos 412 goles en contra, mientras que Cafés Tocas Atlética 383. Ha marcado 475 y el Finegworth 480. La Atlética que marca muchos goles, el Finegworth que los recibe. Por tanto, el trabajo defensivo y con partida doble para el Finegworth, sobre todo teniendo en cuenta la baja de Aladino. Importante que el hombre está en el banquillo, como nos dijo anteriormente, que por la noche no durmió. Si hay un partido que algún jugador quiere jugar, no es otro que este, precisamente. Finegworth, tercero en la clasificación, 23. Cafés, primero, 28, ahí en medio, encordiando. Deportivamente hablamos, el Balonmano Soria con 24, que ocupa la segunda plaza. Y la cuarta, el Santoña, con 19. Esos son los 4 equipos llamados a final de temporada a coger esas 2 primeras plazas que disputarán la fase de ascenso a la División de Honor de Plata, donde se encuentra el conjunto del Oviedo, el Unión Financiera Oviedo. Esperemos que allá por mediados de mayo sean estos 2 conjuntos asturianos que disputen esa fase de ascenso, ya veremos dónde. Bueno, todo dispuesto para comenzar, los colegiados ya avisando los banquillos. Ahí está el 7 inicial de la Atlética de Blanco. Ahí vemos a Costoya, ahí vemos al portero Adrián, como no, al máximo goleador Aitor, ojo al número 22, el número 11, Adrián Fernández. Y comienza el partido y pone el balón en juego la Atlética Vilesina. Ahí está el Cafés Toscaf, por mediación de Juan Puigvelda, dirigiendo a Aitor en el centro. Ahí está Aitor en esa internada ya primera, fortísima. 2 minutos ya de exclusión. 2 minutos. A madrazo, ojo, que no llevamos. Primera exclusión de madrazo a los 22 segundos, Esas entradas son típicas de Aitor. Busca las 2 cosas, el gol y la exclusión del equipo. Lo hace muy bien Aitor. Y deberá tener en cuenta eso el conjunto que dirige Gonzalo en esa defensa asistero con Cortina ahora. Tendrá un papel importante ante la baja de Aladino. Ahí está la primera entrada al palo. Importante también lo que tendremos en cuenta, lo que veamos bajo los palos. Cardín y Adrián Carvalho, 2 guardametas de lo mejorcito de la categoría. Importante. Vamos a anotar también y llevar las estadísticas de los lanzamientos, porque de momento ese primer ataque del Toscafa Vilesina ha sido en mano. 6-0 también la defensa del Atlética. Ahí está, primeros tantos con Iván, la primera línea habitual. Ahí está Dani. Diego Cruz con Diego Canal también. Lanzamiento fuera a los colegiados que detectan. Ha de ser continuidad. Muy importante el trabajo de Juan en la semana. Como nos comentaban al principio del partido, clave la defensa. Teme a los lanzadores, tanto a Iván como a Madrazo. Y por lo tanto va a ser muy intenso el trabajo defensivo del Atlética. Ahí está Diego Canal. Falta y primera tarjeta amarilla también. Primera tarjeta amarilla para Pablo González Argüelles. Bueno, minuto y medio, ya tenemos una exclusión amarilla, Puede ser un tema importante a tener en cuenta. Inicio de pasivo. Recuerden 4 pasos. Iván va con el tercero. Ahí está lanzando 2 pases. Kevin en la posición de pivote. Hay falta. Le queda un lanzamiento a Kevin. Le queda un lanzamiento. Será Iván el que lance, porque no le queda otro. Iván tiene que lanzar. Y primer gol de Iván. Ahí está Iván. Primer gol del partido. Abre el marcador el conjunto del Finegworth. 1-0. Pero ya estamos viendo las primeras características del partido. La intensidad defensiva tremenda, especialmente del Atlética, del conjunto blanco. Y puede que veamos un partido con pocos goles. Ahí está. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla también. Ojo que llevan 2 amarillas. En este caso, para el extremo del equipo del Finegworth, Cristian Murias. Amarilla para Cristian y penalti. Penalti claro cometido por el defensor y, como no, el especialista. Ahí está, el máximo goleador de toda España en Primera División Nacional, Aitor Rodríguez. Al lanzamiento.
sin amagar a Cardín. Y primer gol de Aitor, que suma 132. Primer penalti conseguido por la Atlética Avilesina. El Toscazo Atlética, como así figura reflejado. 1-1. De momento el marcador, 3 minutos de juego. Partido de momento un poco trabado. Era de prever. Muchísima intensidad defensiva. Una expulsión, 2 amarillas. Recuerden, les decíamos que estos colegiados lo llevan por el libro, el reglamento, lanzamiento de Iván. El lanzamiento de Iván que se pierde. Y es el Cafés Tosca por mediación de Aitor, quien inicia el contragolpe. Ahí está esa entrada habitual, con mucha libertad por el terreno de juego. Derecha, izquierda. Una de las características del máximo goleador de la categoría y de los 6 grupos de España, de los 96 equipos que conforman esta primera división nacional y en toda España. Cortina con madrazo del centro de defensa. Ahí están los dos, Diego Cruz y Iván, completándose a primera línea. Ese 6-0 Aitor, central, intercambiando con Aitor, ahí está. Moviendo con José Carlos, el veterano de 37 años, el más veterano del partido. Intenta entrar en ataque. Buena defensa del conjunto Delphi Network. Para ponerse por delante. Iván, el solo, adentro el goleador. 2 de Iván Suárez, que hoy tendrá mucha libertad y que de momento la Atlética no está sabiendo dar. 2 goles por parte de Iván y el único gol conseguido por ahora por la Avilesina a cargo de Aitor, de penalti. Ahí está precisamente Aitor en el central, jugando con Víctor Tejerina. Ahí está intentando por dentro Juan Puig Belda. Buena defensa de Finewar, ese 6-0 inexpugnable. Cortina y madrazo, balón al pivote de Libro, adentro. Bonito el gol por Carlos Hernández. Jugada de Libro y anotamos el primer parcial, 2-2. En el minuto 5 preveíamos un partido igualado, lo va a ser evidentemente, equipos que se conocen muchísimo, los jugadores ya no digamos, y bueno, esto para el espectáculo pues también es interesante. Finewar iniciando ese ataque, Iván muy activo en el ataque, falta, golpe decretado por el árbitro principal. Los cántabros Fernando Illán y José Manuel García, especialistas en este tipo de encuentros, mucha veteranía, cuántas horas de balonmano, lanzamiento de madrazo y primera parada de Adrián Carvalho. Pérdida de balón del Atlética, más centrado, robo de balón de Finewar, adentro. Perfecto el contragolpe, Hugo Fernández al contragolpe. Y el Finewar que se pone por primera vez por delante del marcador, 3-2. Bien centrado el Finewar en estos primeros minutos. Con Iván, con madrazo. Jugadores ya importantes. Y es la Avilesina Cafés Toscaf. Ahí está Juan Puig. Aitor, muy cubierto. No se viene muy bien qué hacer. Adentro el lanzamiento desde el centro de Juan Puig. Por encima de la defensa. Buen lanzamiento del central del equipo de Juanín. Y que pone el empate en el marcador, 3-3. Kevin intercambiando con Cortina en ataque-defensa. Ahí está Kevin en el pivote. Tendrá mucho trabajo hoy. Ahí está José Carlos Hernández para defenderle. Iván, parada de Adrián. Ojo que van dos. Las paradas de Adrián. Les decimos que hoy puede ser un derbi también de porteros. La temporada que está haciendo Adrián, excelente. Uy, que no, ha sido gol. Golazo casi sin ángulo de Hugo Fernández Monge. Bonito, lanzándose casi sin ángulo. Cubrió Cardín el palo largo. Pensaba que iba para allá, pero se fue al corto. 3-4 por delante del marcador. Cafés Toscaf, alternativa en el marcador. Empate por delante Finewar, ahora por delante el Cafés. Buen partido. Iván con Diego Cruz, madrazo intentando, Kevin saliendo. Ahí están los cruces, la primera línea de Finewar. Madrazo adentro. Madrazo sacando su artillería. Primer gol, cuarto del conjunto. Y primer gol de madrazo en el lanzamiento exterior. Y puede ser una de las claves también que haya instituido Gonzalo Aguirre
ya que las entradas a pivote en esa defensa del Cafés Avilesina hoy va a ser muy complicada, ¿eh? Juan, uy, qué robo de balón. Qué robo de balón, qué listo ha estado ahí. Uy, por abajo. Por abajo. Cristian Murias, primer golito, qué bonito. Un poco despistados, ¿eh? Cafés Toscaf Atlética. Más vivos en defensa, al Finelworld muy centrados, llevando robos de balón. El equipo de González que ha pillado desprevenido. Y de momento más centrado el equipo local. Finelworld Gijón, jugando mejor. Un poco más trabado el líder de la categoría. Recuerden, el equipo blanco. Ahí está José Carlos. Aitor, hacia el dentro, a punto de perder. Aitor hacia Juan Puig. Central. Juan al lateral. Casi el descubierto. Estaba ahí prácticamente solo Víctor Tejerina, pero ha estado muy bien ahí Hugo Fernández desviando. Ahí está jugando Aitor por el centro. Buscando a Juan. A punto de robar otra vez. Golpe franco decretado por José Manuel García. Olavarrieta, el cántabro. Pasivo. Quedan 3 pases. Aitor. Le quedan 2 al pivote. Está haciendo daño ahí. Parada. Parada de Cardín. Parada de Cardín. Primera parada de 3 lanzamientos. Luego haremos las estadísticas. Uy, qué balón. Intentándolo. Iván. Serenando ahora un poquito. De momento mismo esquema defensivo de ambos conjuntos. Ahí está iniciando el ataque el Finelworld. A punto de llegarse al minuto 10. 5-4. Pero el partido muy igualado, De momento estos 10 primeros minutos marcados por los contragolpes del Finelworld. 2 contragolpes más avispados, más vivos los equipos, los hombres que dirige Gonzalo Aguirre. Y el líder de la categoría, que de momento siempre dice la estadística que el parón perjudica al que viene enrachado. Y vaya que si tenía la Atlética con 14 de 14, 28 puntos, todos sus partidos por victorias. Vamos a ver lo que ocurre hoy aquí. Golpe franco, de momento perdiendo frente al equipo local, al tercero, a su rival en este apasionante derbi. Lanzamiento de Iván y Adrián. Tercera de Adrián. Buena la actuación en la portería. Balón a José Carlos. Uy, la parada de Cardín. Tiro casi sin confianza. Y tercera parada de Cardín. 3 de Cardín y 3 de Adrián. Uy, madrazo, uy, madrazo. Uy, madrazo, el bombardeo que le ha metido Adrián. 2. Uno de los mejores lanzadores de toda la categoría. El bombardero de la guía, Luis Madrazo. 6-4. Minuto 10. Ahí está. Máxima diferencia de momento del partido. 2 goles arriba. Detienen el balón por golpe. Máxima diferencia. Finelworld más centrado, sí señor, en estos comienzos del equipo local aquí en el Palacio de la Guía. Una buenísima asistencia de público hoy en esta tarde invernal. Y ahí está Aitor, penalti. Penalti por defensa interior. Sobre Aitor en ese Made in, entrada Aitor. Está ahí el árbitro explicándole a Diego Canal, efectivamente, ese penalti. Aitor, el especialista. Ahí está, cambia la portería. Ha salido el portero. Y así todo Aitor también consigue el gol de penalti. Segundo de Aitor. Segundo de penalti. Había salido el guardameta Daniel Suárez. El guardameta, segundo guardameta del equipo, a tratar de detener el balón y por lo tanto 6-5 en el marcador. Finelworld variando un poco la defensa, a 5-1 el Tosca, balón fuera, detiene la jugada, esa entrada de Madrazo será una de las claves del partido, lo está siendo de momento el bombardero de la guía, a esa derecha portentosa que tiene el lanzamiento exterior desde los 9 metros, baleando el balón a Kevin, y Kevin al palo, uy, el balón que ha robado, ha pitado, pisó línea y por tanto balón, el árbitro cántabro, que el balón había salido. Concretamente que el balón había salido, por lo tanto balón para el Finelworld. Ya está poniendo el balón en juego Iván, Diego Canal, Madrazo a primera línea de Finelworld. Defensa muy abierta del Atlética, Madrazo, penalti clarísimo, defensa interior de Juan Puig. Y penalti sobre Madrazo. Primer penalti para el equipo local a los 12 minutos y medio. Ahí va el otro especialista, Iván Suárez, el segundo máximo goleador. Iván con la derecha, sin amagar, adentro el gol de Iván. Tercero en su cuenta particular.
tercero en su cuenta particular y primero Delphi Network, 7-5. Bueno, no estamos viendo una Vilesina como es habitual, con esa agilidad, con esa que se le ve en la Madalena. Está un poquito trabado ese juego tan vigoroso que lleva haciendo, pero nos está sorprendiendo. Otro robo, tercer robo del Network. Balón para Cristian. Parada. Cuarta de Adrián. Cuidado. Cuarta de Adrián, pero está perdiendo muchos balones en ataque la Atlética, muchos. Uy, a punto de robar casi. Balón para nadie porque es para Carrín. 4 pérdidas de balón en ataque que han propiciado 3 goles del Network. Característica de momento de la primera parte. Ahí está Iván. Diego Canal. Diego Canal para Iván. Los colegiados que dicen que continúe. Iván poniendo un poco de serenidad al central. Ahí está Madrazo. Diego Cruz. Kevin en el pivote. 7 inicial habitual. Jardín en la portería. Iván intercambiando con Madrazo. Ahí están los cruces. Diego por el centro. Ahí está Iván. Al palo largo. Al palo largo. Iván Suárez. Cuarto de Iván. Cuarto de Iván. 8-5. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Lo veníamos diciendo. No estamos viendo al Café Toscaza Vilesina como en otros encuentros. No está jugando con la fluidez que lo hace. Está un poco trabado. Y al principio se lo preguntábamos a Juan. ¿A quién perjudica el parón? Suele ser las estadísticas y está cumpliendo aquel equipo que viene enrachado. ¿Y quién iba enrachado? ¿Quién venía? El Café Toscaza, de momento superado claramente por Delphi Network, más vivo y con esa característica. Decíamos 3 robos de balón en ataque que han propiciado 4 robos, de los cuales 3 han acabado en gol para Delphi Network Gijón. Por lo tanto, más centrado, muy bien el equipo de Gonzalo, que le ha venido muy bien el parón, como nos decía también en la entrevista anterior que le hemos realizado y que realizaremos al final del partido. Ahí está Juan, efectivamente, dándole las instrucciones. Evidentemente, quizá mayor fluidez en ataque, no perder esos balones en ataque, porque en defensa no está mal, y mucho menos Adrián, que lleva 4 paradas de 5 lanzamientos. Adrián Carvalho, gran portero, baluarte de bajo los 3 palos del equipo y uno de los hombres, sin duda alguna, clave en que el equipo de Avilés de la Madalena esté en esa primera tabla de la clasificación con 28 puntos. Bueno, se va a iniciar, a punto de cumplirse el primer cuarto de hora de esta primera parte, 8-5, 3 goles arriba, máxima diferencia del partido. Tan es así esa diferencia que por eso ese tiempo muerto, ese primer tiempo muerto pedido por la Atlética, por Muñiz. Y esas 4 pérdidas, repetimos, por 0 de momento en ataque del Delphi Network. Característica 8-5, ahí está lanzando, ha pisado, pisó Roberto Ardisana. Iván, el solo por delante, pensó que le iban a pitar, le piden algo más y va a haber aviso. Es que no se andan con chiquitas. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Gonzalo. Tarjeta amarilla para Gonzalo. Amarilla. Son árbitros que no quieren que los partidos se les escapen. Saben cómo van estos derbis. Lo saben muy bien. No quieren que les escape nada. Arbitran con el bisturí en la mano. Lo pitan todo. Absolutamente todo. Bueno, pérdida de balón. La primera de Delphi Network, Primera pérdida de balón de Delphi Network. Vamos a ver si la logra. Uy, qué parada. Lanzamiento de Aitor. Kevin, que se alzó los brazos y le paró. Madrazo. Uy, qué vuelta de Madrazo. Uy, qué gol. No, se ha ido fuera. El efecto óptico nos parecía que había sido gol, pero se fue por fuera. Hizo una media vuelta un poco extraña. Y anotamos el tercer parcial. 8-5, minuto 15. Entrada dentro. Ahí está el veterano José Carlos Hernández. Primer gol para el tocayo. 8-6, reduciendo distancias. Cumpliendo una de las, seguro, órdenes de Juan. No perder balones en ataque, que se están perdiendo muchos. Mayor efectividad. De momento, ahí está. Pone el balón en juego Delphi Network. Primeros 15 minutos de esta primera parte. Con un Delphi Network dominador. Vamos a ver con qué resultado llegamos al descanso. Ha tirado a la cara y eso, según el reglamento. Según el nuevo reglamento, vamos a ver lo que le dice. ¿Serían 2 minutos? Serían 2 minutos y lo son. Y lo son, efectivamente, así lo entiende. Lo entiende, es una de las para Cristian Murias. Le dio en la cara, recuerden que es una de las normas del nuevo reglamento, lanzamiento sobre la cara al guardameta, exclusión de 2 minutos. Un
junto con los 4 pasos de pasivo, las normas estrella, y nadie lo ha protestado, porque evidentemente fue muy claro, no ha ocurrido nada, esos gajes del partido, pero así lo dice el reglamento. Por tanto, lanzamiento sobre la cara de Adrián y 2 minutos en superioridad el equipo de la Vilesina. Por segunda vez, ahí está intentando por el centro Cortina, ojo que a punto de robar Finelworth. José Carlos no tiene a quien dar, Aitor, balón afuera hacia Ardisana, Aitor, muy trabado el juego del Toscaf, está muy trabado, y quinta pérdida, que no la notamos porque pisó, pero se la había cazado Hugo, se la había cazado Hugo, muy denso y el ataque del conjunto blanco, de la Madalena. Ahí está, y se la roba. Quinto robo del partido. Juan se desespera en el banquillo. Encogimiento de hombros. Quinta pérdida de balón. Y es que la quinta pérdida es por el mismo motivo, Excelente la defensa de Finelworth. Con esos robos se quedan parados, se quedan totalmente parados el Café Esa Vilesina Atlética, y el robo de balón quinto que propicia pues esto, el ataque del conjunto del el lanzamiento ahora de Madrazo, robo de balón del contraataque, sin portero casi, adentro el gol de Samuel Pérez, primer gol de Samuel que acababa de salir, uno de los hombres en ataque, tratando de arreglar un poquito eso Juan, esos desaciertos en el ataque. Ahí está el jovencísimo Samuel, con 27 años, y de momento 8-7, 17 y medio. Finelworth con uno menos, recuerde, sin portero. Ahí está Diego Canal hacia Madrazo, Iván, Kevin peleándose como siempre ahí en el centro del pivote con los defensores, con Ardisana y con Pablo González. No hay pasivo de momento. Iván por el centro, Diego Canal, Iván al extremo, ahí está Huguito, al primer palo, buscaba lo más difícil. Quinta parada de Adrián. Ojo que está parando mucho, ahí está la entrada típica. Entrada típica desde atrás con esas zancadas tremendas que tiene Aitor. Pero de momento Aitor, que lleva 2 goles y de penalti, por tanto de momento excelente la estrategia de Gonzalo. Pisó la estrategia de Gonzalo defensivamente, que está secando al máximo goleador a nivel nacional, máximo goleador de los 6 grupos, de los 96 equipos de la primera masculina. Hugo intentaba la rosquita, le dice algo más Adrián. Sexta de Adrián Carvalho, mejor jugador de su equipo sin duda alguna de momento en estos 18 minutos y 40 segundos que llevamos. 8-7. ¿Cómo estaría el partido sin los aciertos de Adrián? Excelente el bagaje. Ahí está, continúan los problemas de ataque del Toscafa Vilesina ante la 6-0 de Finelworth. Poca fluidez. Ahí está, y pita al final. Le dice Kevin Pasos, casi de Víctor Tejerina, porque está teniendo problemas en ataque el conjunto de Avilés. Ahí está Juan Carlos, que tiene que lanzar, y parada de Cardín. Cuarta de Cardín. 6 de Adrián, 4 de Cardín. Otra de las notas características del partido, y de ahí que llevemos pues un 8-7 en esta primera parte. 13 goles solamente en un encuentro entre 2 equipos que están arriba, primero y tercero, o tercero contra primero. Ahí está, ha salido Diego Cruz, parada de Adrián. Van 7. Artidazo de Adrián. Ahí está entrando Aitor, y casi se ha jugado la exclusión a Iván. Golpe franco, pero estaba fuera de los 9 metros. Le pide 2 minutos la afición de Avilés. Le pedían 2 minutos, estuvo al límite. Yo creo que no lo han hecho por estar fuera de los 9 metros. Ahí está balón, pérdida de balón de la Atlética. Iván, 6 pérdidas. 6 pérdidas de balón. Minuto 20, 8-7. Recordamos parciales: 2-2, 6-4, 8-5, 8-7. Por tanto, a partir del minuto 5, con ese empate a 2, siempre ha ido por delante del marcador el conjunto local, el Finelworth. Mismo sistema ha cambiado ahora al 5-1. Sale de avanzado en el sistema Pablo González. Robo y gol. Gol de Iván. También en el lanzamiento.
Quinto gol de Iván. 9-7. Mejor jugador del partido de su... Mejor jugador ahora de su equipo. Anotamos a Adrián por la Vilesina. Iván por parte del equipo local. Aitor al extremo, a José Carlos. De rosquita. Cardín al palo con algo de fortuna. Quinta parada de Cardín. 7 de Adrián, 5 de Cardín. De descanso haremos un resumen, pero también otra importante característica y madrazo. Desde ahí, imposible parar al bombardeo de la guía. Si desde los 9 metros es difícil, desde ahí, desde los 6, imposible. Tercero de madrazo, 10-7. Vuelve la máxima diferencia al Palacio de la Guía. 3 arriba, el Cinel Gijón. Superando claramente en esta primera parte al líder, al Café Toscaf Atlética. Está jugando por mediación de Silvino Manuel. Ahí está Silvino, cambios también el banquillo, tratando de dar un poco más de cordura, un poco más de fluidez a ese ataque que tanto le está costando. Jugando para Ardisana, a punto de perder el balón sobre el pivote que intentaba con Hugo Fernández Monje. Él va a jugar, no hay pasivo todavía. Aitor al pivote, golpe franco. Buena defensa de Cortina con Madraza en el centro. Están consiguiendo su objetivo. Muy contento González con eso, muy contento hoy. Sí, señor. Ahí está, ahora sí hay pasivo y parada. Quinta de Cardín. Muchos problemas en ataque para el líder. Muchos problemas en ataque para el conjunto que de momento yo creo que está a punto de pedir otro tiempo muerto. Está hablando ahí con su ayudante Juan Muñiz. Están tratando de dar soluciones al ataque. 7 goles para un líder que es uno de los máximos goleadores de la categoría. El equipo, y por supuesto que lo tiene Aitor, que de momento no ha conseguido ningún gol de lanzamiento, ha conseguido 2 de penal. Y eso es ya toda una noticia. Muy bueno Gonzalo, a punto de perder, pasivo de Finelworth. Golpe en ataque. Le ha pitado golpe en ataque al conjunto y Adrián que pone el balón en juego. 7 para el final. Aitor entrando, jugando por el extremo. Ahí está intentando jugar con Hugo Monje. Desplazado de pivote. Pone el balón en juego. Precisamente Hugo. Ahí está Ardisana. Intentando jugar con el centro. Qué embarullado el juego ahí de la Vilesina. Ahí está jugando Ardisana, buscando a Aitor. Pérdida, 7 pérdidas del Atlética. Van 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teníamos los palitos. 8 pérdidas de balón en ataque en la primera parte. No se lo puede permitir, es un equipo como el Café Toscaf. Teníamos las dudas de a quién afectaba más el parón navideño. Ya lo tenemos claro. De momento en la primera parte. De momento en esta primera. 10-7. 7 goles para un equipo como la Atlética. Dan marcador. A punto de perder a Finelworth. Jugando con Torrontegui que acaba de salir. Diego Cruz. Intentándolo por el centro. El solo. Adentro. Bien la opción de Diego Cruz. Primer gol de Diego Cruz. Y consigue el primer gol. Y ese 10-8. No, es un gol más, 11. El marcador le pide ahí, 11-7. 4 arriba, máxima diferencia. Sale Costoya, Carlos Pérez Costoya. Lo está intentando todo en el ataque, Lo está intentando todo Juan Muñiz. Ahí está Aitor, Samuel, jugando con Ardisana. Ahora sí. Ahí salido Costoya con las órdenes claras de entrar y entrar. 11-8. Vamos a ver, porque ya ha sacado casi a todo el banquillo el Café Toscaf, a punto del minuto 25. Vamos a por el último parcial. De momento 3 arriba. Jugando Iván, ahora en lateral. Jugando Diego Cruz. Ahí está jugando con Torrontegui. Con la izquierda Torrontegui. Fuera el lanzamiento. Anotamos el último parcial. 11-8. Minuto 25. 5 para el final. Juega Silvino Manuel. Silvino con Aitor. Costoya intentándolo por el centro. Costoya. Parada de Cardín. A pesar de que había pitado falta. Por tanto no se la anotamos. Y pone el balón en juego Hugo. Intentándolo a Aitor. Le preguntábamos a Gonzalo si alguna estrategia sobre el máximo goleador de España, de la Primera Nacional. Nos decía que no, y vaya que sí le está surgiendo efecto. Ha pisado
Pero no, cuenta el gol. Cuenta el gol de Artesana. Perdón, de Silvino, el 14. Silvino, le anotamos el gol. 11-9, reduciendo distancias a 2. Un poquito mejor ahora el Avilés. El conjunto de la Magdalena. Bueno, una defensa 3-2-1, variable. Ahí está variando la defensa, a pesar de ello intentándolo. Le piden algo más. Adentro. Adentro el gol de Gabriel Mesa, que acaba de salir. Juega un poco desabazado. Había pisado. Un poco desordenado el juego ahora mismo, explicando el árbitro lo que ha ocurrido, lo que deja de ocurrir. Los dos colegiados. Y de momento sí ha subido el gol del Finetwork, 12-9. Y explicándole tanto a Pelayo García lo que ha ocurrido en una caída un poco espectacular, pero sí que hubieran señalado los colegiados. Bueno, entramos en los 3 últimos. Vamos a entrar en los 3 últimos minutos. 12-9, de momento, dándolo todo. Golpe. Variando la defensa, la Vilesina, la 5-1 ahora. Ahí está. Y adentro. Están dejando muy suelto, están dejando a Diego Cruz, muy suelto, y ha conseguido el segundo tanto. Pérdida de balón de la Avilés. 9 pérdidas de balón. Cuando en un partido tienes tantas pérdidas como goles, malamente puedes ganar. Malamente pegó en el pie. Sí, le dice que pegó en el pie de Gabriel Mesa. No hay problema. 9 goles. La Atlética Vilesina, 9 pérdidas de balón. Esto en mano se dice imposible de ganar. Imposible. Y extrañísimo, claro, para un equipo como es el líder. Para un equipo como es el líder, tener tantas pérdidas como goles en lo que llevamos de partido, prácticamente al descanso. Y a buen seguro que será una de las correcciones, si no la más importante, que tendrá que hacer Juan Muñiz en este descanso. El tema de las pérdidas, es prácticamente inexplicable en un equipo de la categoría y de la calidad, pero los parones a veces tienen estas cosas. 2 minutos y medio, balón en posesión de Finetwork. Diego Cruz, defensa más abierta del Avilés, ahí está, intentándolo. Y casi tantas pérdidas como paradas de Adrián. 8. Diego Cruz, balón, intentaba con Kevin. Golpe franco, 2 minutos. 2, sí. 2 minutos, exclusión por empujón, clarísimo derribo para Pablo González Argüelles. Le tiene una amarilla y una exclusión. Es la primera exclusión del Cafés Los Café. Una exclusión y 2 para el equipo del Finetwork, Maderazo y Iván Suárez. A punto del 28, 2 para la final. Diego Cruz, Iván en el lateral, Torrontegui, Diego, Iván. Diego Cruz dirigiendo desde central, Torrontegui, Diego, Iván al extremo. Ahí está. Décima de Adrián. 9. Novena de Adrián. 13-9. Menos mal que Adrián ha tenido 9 paradas. Si no, el Finetwork se hubiera ido en esta primera parte. Muchas cosas de esta primera parte. Luego lo resumimos en el descanso con ese 13-9, 4 arriba. Máxima diferencia nuevamente para el Finetwork. Claro dominador de esta primera parte y justo vencedor de momento en lo que llevamos de partido. Capitado 2 minutos. 2 minutos por empujón. Le explica el porqué y el cómo a Torrontegui, que ni él se lo explica y que nosotros no vimos porque estábamos viendo el balón. Bueno, les decíamos al principio del partido que ven cosas que los demás no vemos. Hugo, Fernando Illán y José Manuel García, estos colegiados, y esto ha llevado a la primera exclusión de Felipe Torrontegui, que va a dejar a su equipo ya hasta el descanso y comenzar la segunda parte en inferioridad. Vamos a ver cómo afronta este último minuto largo con superioridad el Cafés Toscaf Atlética. Cardín, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Cardín. 7 paradas de Cardín, 9 de Adrián. Una de las cosas que comentaremos. Último minuto. Fuera lanzamiento de Aitor. Máximo goleador, nada, 2 goles, los 2 de penalti, ninguno en lanzamiento de campo, Eso también es noticia. 13-9.
Tiene balón para ponerse más 5 Finetwork. Diego Cruz sale, Iván. Se ha cumplido el tiempo. Y sale Cardín en la portería. Les quedará 30 segundos. Un ataque largo. Ahí está Iván. Lo intenta Diego Cruz. Diego. Golpe franco. Tiempo muerto pedido por Gonzalo. Bien pedido. A los 25 segundos. Primer tiempo muerto. Uno que pidió Juan. Y ahora lo pide en el minuto 8. Y lo pide a falta de 25 segundos Gonzalo con jugada de estrategia. Bueno, hacemos resumen ya de esta primera parte. 13-9, pocos goles. Primera característica, dominador el Finetwork, claro vencedor de momento hasta el descanso. Las paradas, Adrián, 9. Pérdidas de balón del Avilés, 9. Los mismos goles que lleva. Con eso se resume el partido. Seguro que Juan al descanso tendrá mucho que decirles sobre esas pérdidas de balón en ataque. Nada fluido hoy. El líder de la categoría, problemas. Bien en defensa los dos conjuntos, especialmente el Finetwork. Los parciales dominados, como digo, desde el minuto 5, con ese 2-2 ya se fue el Finetwork y con un planteamiento excelente de Gonzalo. Adrián, con 131 goles, máximo goleador de todos los 96 equipos nacionales, de momento 2. Y los 2 de penalti, ninguno en lo que es juego de campo. Bueno, fíjense en la cantidad de cosas que sacamos de esta primera parte, de este derbi. El reloj que se ha puesto en marcha y debe ponerse para atrás. Se ha puesto en marcha sin haber... Debe ponerse a 35, que era cuando se había iniciado la cuenta sin que se hubiera puesto el balón en juego. Por tanto, ahí debe estar. 29-35. Y por lo tanto, si lo llevamos nosotros mejor desde aquí con César, nuestro compañero, y con Mari en la cámara, que no lo habíamos dicho. Interesante, vamos a ver la jugada ensayada de Gonzalo. Lo intentaba con el extremo. Lo intentaba, no le salió. 15 segundos, Aitor, jugada típica. Los Cafés de Ardisana, Samuel Costoya, le ha salido bien. No, dice que no vale, dice que pisó. No, 5 segundos, Madrazo, tirando. Minuto, lanzará por golpe franco. Golpe franco sobre Madrazo, claramente cometido por Silvino Manuel. Bueno, va a haber un gol de Madrazo. Con el reloj parado, ya le hemos visto marcar algún gol así, Ojo que ya le hemos visto marcar algún gol así. Era entre otro equipo que no tenía la altura del Atlética, claro. Pero, a ver si lo intenta. Madrazo con el reloj 0. 13-10. Puede hacer un rectificado por la izquierda. Por arriba muy complicado. Que no se mueva en el colegiado. Madrazo. Vamos a ver si lo intenta o no. O la tira. Pues lo va a intentar, Lo va a intentar. En rectificado no, muy difícil. Había tocado con el pie. Madrazo que le pide explicaciones. Que había movido el pie. Que no puede mover el pie. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte. Les recordamos a todos ustedes. 13-10. Mejor el Finetwork. Notas características, las 9 paradas de Adrián. 9 pérdidas de balón del Avilés. De 10 goles, por tanto, mucho que corregir por parte de Juan Fernández y mucho que felicitar por parte de Gonzalo Aguirre a sus chicos del Finetwork. Aquí estamos en Deportes Tour Media. Volvemos en la segunda parte. No se vayan.
Volvemos. Buenas tardes nuevamente a todos en este apasionante encuentro de la Primera División Nacional Grupo B, jornada 15, final de la primera vuelta. Este encuentro que está enfrentando en este derbi regional a los dos representantes de los 4 que componen este Grupo B de la Primera División Nacional. Recuerden al Finetwork, al equipo local y al Cafés Toscaf Atlética, el visitante hoy en un desplazamiento corto desde Avilés, y que el líder, el Cafés Toscaf, que venía enrachado, bien enrachado, de 14 victorias de 14 partidos, se está viendo hoy sorprendido, yo creo que por 2 elementos. Primero por el Finetwork, que está haciendo una extraordinaria primera parte, y por ellos mismos, que están cometiendo errores en el ataque, especialmente con un ataque, como decíamos, en la primera parte, con 2 características: muy espeso y con muchos fallos. 9 pérdidas de balón en la primera parte, que ha propiciado casi otros tantos goles, a pesar de que Adrián en la portería, el mejor de su equipo, ha conseguido otras tantas paradas, 9. Por tanto, se inicia la segunda parte, 13-10, 3 arriba al Finetwork, y vamos a ver lo que da de sí esta segunda parte, después de la primera, como decíamos, dominado por el equipo de Gonzalo Aguirre, con un planteamiento extraordinario y con muchos robos de balón en ataque, con un Iván extraordinario, con un Cardín también como los dos mejores contendientes de su equipo. Se inicia la segunda parte. Finetwork quien pone el balón en acción. Ahí está Madrazo hacia Iván. Iván pasó en ataque de Iván, y por tanto la jugada para el Toscaf avilesina. Ahí está jugando Juan Puig. Aitor con 2 goles, y eso también es noticia. El máximo goleador a nivel nacional de los 6 grupos, con 138 dianas, y los 2 goles los ha conseguido de penalti. En ataque, Costoya. Continúan los mismos errores de la primera parte. 13-10, balón para Finetwork, Iván. Madrazo. Adrián. Décima de Adrián. Décima parada de Adrián. Recordemos que al final del partido no se vayan, porque tendremos entrevistas con los mejores jugadores. Sin duda Adrián Carvalho será una de ellas, a buen seguro, con un par de jugadores y con los míster también. O sea que al final, Adrián, les aseguramos que tendremos entrevistas en directo con él, y para que nos comente especialmente esta buena actuación que está teniendo bajo los palos. Ahí está Juan Puig intentando por el centro. Madrazo, y parada también de Cardín, que lleva 8. Va de porteros la cosa. No se ha movido el marcador en la segunda parte. Golpe franco sobre Madrazo. 2 minutos. Sigue el mismo marcador con el que se fueron al descanso. 13-10. Ahí está Kevin poniendo el balón. Iván. Diego Canal. Ahí están los cruces con Kevin saliendo de la posición de pivote. Diego Canal, Madrazo, derecha. 1/10 de Adrián. Es verdad que él no fue el lanzamiento de Madrazo. Lo interceptó la defensa, pero cuenta como parada. 11, Aitor por la derecha, lo intenta todo Aitor. Ahora sí. Ese es Aitor. Ese es el gol de Aitor. Tercero de Aitor, primero en jugada, con ese típico lanzamiento sobre el parqué. Un estilo muy propio, prácticamente un rectificado con la derecha. Esos goles tan bonitos que tiene acostumbrado la afición de la Magdalena. Y acorta 2, 13-11. Vamos a ver ahí Iván, interceptado por la defensa del Cafés, intentando sacarle fuera. Hugo Fernández Monge, el pivote habitual. Iván, no hay pasivo todavía. Diego Canal, Madrazo. El balón a Kevin, era bueno el pase, pero cuidado, que hay lesión importante. Se ha caído Madrazo, se duele mucho de la rodilla derecha. Adrián se duele mucho. Vamos a ver. Esperemos que no sea nada. Se duele Luis Madrazo en una caída fortuita. Parada de juego. Vamos a ver, ahí está. Hasta el propio Juan Fernández intentándolo. Fue una caída bastante espectacular. Se duele mucho Madrazo. Vamos a ver si puede continuar sobre esa rodilla derecha. Esperemos que no sea nada.
Los propio personal de la Café Estos CAF con total y absoluta deportividad, molestándose por el jugador rival. Y vamos a ver si apoya con un poco de dificultad. Ay, 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 ay. Ay, que no apoya. Ay, que no apoya Madrazo. Bueno, vamos a ver. Esperemos que no sea nada. Con un poco de tiempo vamos a ver. Sale cojeando. De momento dice que no. Dice que no. Dice que no, Madrazo. Pues menuda baja. Menuda baja. Y esperemos que lo sea solo del partido, ¿eh? Esperemos que lo sea solo del partido. Bueno, ahora apoya un poquito. Ya le hemos visto apoyar. A ver, a ver. A ver, a veces es el jugador que se asusta mucho más de lo que realmente es. Y vamos a ver, sentado de momento, pero ya le hemos visto apoyar el pie. Bueno, de momento continúa el juego. Ahí está intentando Juan Puig. Pisó, anulado. Anulado el ataque. Pasos de Juan Puig, decretados por los colegiados cántabros. Iván, Diego, balón al pivote. No está funcionando hoy la conexión con el pivote. Robo y contrarrobo. Y contraataque. Hugo. Parada de Adrián. 12. Parada de Adrián. Vaya cómo está. Cómo les está aguantando. Robo de balón del Atlética. Costoya. Adentro le piden exclusión. Sí. Exclusión de Gabriel. Gol de Carlos Costoya. Ha sacado petróleo de esa jugada, ¿eh? Y le tocó en el cuello. Gaby Mesa. Primera exclusión para Gaby Mesa. No, Gaby Mesa sigue en la pista. Para Diego Canal. Para Diego Canal, 2 minutos en inferioridad. El Finetwork, minuto 4, 13-12. Se ha cortado el marcador. Ha corregido algún defecto de los que tenían ataque. El Café Estos CAF. Y por eso el partido Diego Canal. Excluido. No era Gaby. Y ahí está, en inferioridad numérica. El conjunto de Finetwork. Intentando con Cardín. Gaby, Diego Cruz. Iván estaba solo. Diego metiendo el pivote a Kevin. Golpe franco. Se las tiene tiesas Kevin ahí en el pivote. Le están defendiendo muy bien hoy. Ahí está Diego Cruz. 6-0 la defensa del Atlética. Diego Cruz lanza fuera. Ni ha tocado Carvalho. Adrián. Continúa Aitor en su típica jugada adentro. Le ha dado en la cara fortuitamente. No creemos que haya sido. Le ha dado en la cara Adrián Fernández Cuevas. Y 2 minutos para Gaby. Ahora sí. Lo ha visto. Ahora sí. Gaby Mesa. Y ojo que va a jugar con 2 exclusiones el Finetwork. 4 jugadores de campo más el portero. Están excluidos Gaby y Diego Canal. Vamos a ver cómo plantea esta defensa. Juega para empatar la Atlética con 2 jugadores más. No es que sean más, son 7. 2 menos el Finetwork. Costoya. Juan. Aitor. Muy difícil. Ha pisado Samuel. En un ataque con superioridad de 2 jugadores. Bueno, la ocasión desaprovechada por la Atlética. Minuto 5, primer parcial de esta segunda parte. 13-12. 13-12. Recordemos que se llegó con 13-10 al descanso. Está atacando con 2 menos, Finetwork, Está atacando con 2 menos. Le piden pasivo. De momento no. Ahí está Diego. Es muy difícil con 2 jugadores menos y ahora sí ha pisado. Aitor. Balón solo, adentro. El gol conseguido. Ahora sí por Adrián Fernández Cuevas. Primer gol de Adrián. 13-13. Esto se calienta. Esperemos que en lo deportivo no hemos visto a Madrazo. Está sentado en el banquillo. Vamos a ver si puede intervenir. Sigue con 2 jugadores menos Finetwork, Hugo lo intenta. Buena defensa de Samuel. Es verdad que se defiende mucho mejor. Ya recuperan uno más. Diego Canal. Pero sigue en inferioridad Iván. Otra parada de Carvalho. Van 12. Robo de balón. 2 contra 2. Aitor. Y paró Cardín. Décima de Cardín. 12 de Adrián. Ojo al duelo de porteros. Lo dijimos al principio, en el minuto 1. Estamos ante 2 de los mejores porteros de la categoría. Lo están demostrando en este partido y una de las características de todo el encuentro. Razón por la que
dos equipos que son tan goleadores lleven 13 goles cada uno. Variación de la defensa del Café Stoscaz Atlética. Ahí está variando 5-1. Iván, lanzamiento de Iván, fuera, golpe, no, ha sido fuera sin más. Juega la Atlética para ponerse por delante del marcador por segunda vez en el partido. Vamos a ver si lo logra. Ahí está Aitor. Y esa entrada típica suya por el centro, con esa zancada amplia a la que nos tienen acostumbrados. Y pone el balón en juego la Atlética. Ahí está jugando con Adrián. Adrián con Juan. Juan con Carlos García. Balón adentro al pivote y adentro. Adentro, gol de Carlos García desde el pivote. Segundo gol de Carlos García. Estaba utilizando muy pocas veces y tiempo muerto porque se ha puesto por delante del marcador desde hacía muchos minutos el Café Stoscaz, 13-14. Bueno, uy, ahí está, no va a volver a jugar Madrazo, Importante la baja de Madrazo, que está ahí cojeando con sus compañeros, pero ya con el playero quitado. Baja importantísima, un hándicap enorme al lanzador exterior. Al lanzador exterior y a un extraordinario defensor como es Luis Madrazo. Un hombre básico en el esquema del equipo de Gonzalo. Por lo tanto, tiene que hilar muy fino. Tiene que hilar muy fino Gonzalo Aguirre. Porque jugar ante el líder, ante un Stoscaz que parece que se va desperezando un poquito de ese juego espeso de la primera parte. También es verdad que favorecido por las expulsiones. Recordemos que ha estado durante más de 4 minutos el Finetwork con 2 jugadores menos. 3 minutos aproximadamente con 2 jugadores menos por exclusión de Diego Canal y Gaby Mesa. Bueno, vamos a ver el segundo tiempo muerto. Uno en la primera parte y uno en la segunda. Primer tiempo muerto de Gonzalo, si hace efecto. Defensa 3-2-5-1 casi de la avilesina. Diego Canal, Diego Cruz, el otro Diego, lanzamiento. Buena defensa, rechazó la defensa del Café Stoscaz, que no quiere perder su condición de invicto. Recuerden que los 14 partidos disputados, 14 ganados, 28 puntos y quiere que sean 15. Quiere acabar la primera vuelta como líder con 30 puntos. De momento lo está consiguiendo, 13-14. Ahí está Couto a punto de perder, balón para Costoya. Aitor de central, Juan. Aitor intentándolo por el centro, metiendo el balón al pivote y le está dando mucho rendimiento esa jugada. Tercer gol de Carlos García. Tercer gol de Carlos García y 13-15. 2 goles arriba, máxima diferencia para la vilesina. Los mejores momentos del líder. Ahora sí estamos viendo un conjunto avilesino adentro con algo de fortuna, pero adentro el balón de Cristian Muria. Segundo gol de Cristian, picadito abajo Adrián, que no lo va a parar todo, que llevaba 12, hacía mucho que no le marcaba un gol a Adrián. 14, pues fíjense, toda la primera parte y casi los 9 minutos de esta segunda sin marcar. Llevaba el Finetwork más de 9 minutos sin marcar. Noticia, llevaba casi 10 minutos. Ahí está Juan Puig, Aitor. Juan intentándolo por el centro, balón a Costoya, robo de balón, pérdida de balón, décima pérdida de balón de la vilesina. La Atlética con el 14-15 juega para empatar. Iván por dentro, penalti claro, penalti clarísimo. Le pide 2 minutos Iván, no ha visto eso el colegiado, estaban los dos. Y de momento penalti. Cambio en la portería, va a salir Braulio de la Iglesia. Vamos a ver, Iván al lanzamiento. Es el segundo penalti del partido para Iván, para Finetwork. El segundo. Ha habido 2 para la Atlética y 2, muy pocos penaltis en el partido. Ahí va Iván, amagando, sale Braulio, adentro. 2 de 2 en ambos equipos. Iván Suárez que consigue su sexto tanto. 6 de Iván. Minuto 10, 15-15.
Bueno, lo que nos puede esperar de aquí al final del partido, ¿eh? Igualdad máxima. Después de ese dominio en la primera parte por parte del equipo local. Balón al pivote, le está dando mucho rédito a esa jugada. Le está dando mucho rédito a esa jugada, tiene que frenarla. Van 4 goles, los últimos 3 goles en los últimos 5 minutos desde la misma posición de pivote de Carlos García, que le está dando desde esa posición mucho rédito. 15-16, vuelve a ponerse por delante el líder de la categoría, abriendo la defensa. Ahí está el conjunto, adentro el gol de Kevin, por fin, y 2 minutos. No, 2 minutos, sí, 2 minutos para Aitor, 2 minutos. Perdón, para Pablo González. Es la segunda exclusión de Pablo, cuidado. Y el gol de Kevin, que por fin consigue inaugurar su marcador particular. Hasta ahora no lo había conseguido. Lo cual da idea de la buena defensa del Toscaf Atlética y del excelente trabajo defensivo, que hoy se le están complicando mucho las cosas a Kevin. 16-16. Maderazo en el banquillo. Ya no va a volver a poder jugar. Un golpe fuerte en la rodilla. Esperemos que se quede ahí. Aitor, Juan. Estoy en el lateral. Juan Puig, Aitor. Casi a punto de robo. Diego Cruz. Pidiendo defensa desde los altavoces. Y la Atlética. Café Toscaf que con el balón para volver a ponerse por delante el marcador. Aitor. Costoya. Pasivo ahora mismo. 4 pases, 3. Les quedan 3 pases al Atlética, Le está diciendo eso Gonzalo desde el banquillo. Quedan 3. Va a ser José Carlos el que ponga el balón en juego. 2 pases. Tiene que lanzar. Costoya lo va a hacer. Fuera. Pero tocó la defensa. Por tanto, balón. Les queda un pase. Tiene que lanzar. Va a poner el balón en juego. Aitor. Intentaba el fly. Uy, qué error de Aitor. El balón para Diego Cruz. Adentro. Se lo ha regalado, Qué error de Aitor. Error de Aitor y Diego Cruz. Tercero de Diego. Y por delante el Finetwork. Bueno, que segunda parte estamos presenciando. Falta por pisar campo contrario. Está muy despistado Aitor. Ay, le pedía que tiene que sacar desde el centro, sí. Hay que sacar desde el centro. Si le pité eso antes a Aitor, ¿te pito lo mismo a ti? Claro. Bueno, claro. Ok, Juan le dice que sí, claro. Lo mismo que le pité antes, te lo pito a ti, has cometido el mismo error. Bueno, ahí está Diego Canal, intentándolo. Adrián. Van 13 de Adrián. Extraordinaria, el mejor de su equipo. 13 paradas de Adrián. Y lleva 16 goles. 17 Finetwork. Ojo que puede ser determinante en el resultado final del partido, Extraordinario, Adrián. El mejor de largo del partido. De momento. Ahí está Aitor intentándolo. A punto de perder y perdió. La pérdida número 11. 11 pérdidas de balón del Atlética. 9 en la primera parte, 2 en la segunda. Balón atrás hacia Hugo. Intentando por el extremo, bien cubierto ahí por Juan Puig. Sin prisa, 17-16 les dice Gonzalo. Marcando jugada Iván, Diego y el otro Diego. Diego Canal, Diego Cruz en los 2 laterales. Ahí está saliendo. Uy, el gol bonito. Cómo le engañó Cristian Murias. Tercero de Cristian. Arriba en suspensión. Corrigió el lanzamiento desde el aire. Y se lo mandó al palo contrario al que estaba cubriendo Adrián Carvalho. 18-16. Buena segunda parte de ambos conjuntos. Finetwork. Ahí está intentándolo nuevamente. Aitor. Intentando la Ardisana. El balón ahora sí. Cortina. Contragolpe para Hugo. Huguito. Parada. Ahí en la cara. Pero no ha sido directo. Le ha dado en la cara, pero no ha pasado nada. Se disculpa deportivamente. 2 minutos por lanzamiento a la cara. Nos había parecido que había pegado antes en el pie, pero no. Sin ningún tipo de problema, Hugo Fernández. Exclusión, 2 minutos. Muchas exclusiones del Finetwork en esta segunda parte, Ya anotamos la parada. 14. Adrián 14. De momento, 14 paradas. Una de las características del encuentro es la extraordinaria actuación
de uno de los mejores porteros de la categoría, sin duda. Ahí entrando, adentro ahora jugada libre de Ardisana. Primer gol de Ardisana, Primer gol, 18-17. Un Finedwork que ya no cuenta con Madrazo. Recuerden que se lesionó a mitad, minuto 10, minuto 8 aproximadamente de la segunda parte. Un golpe en la rodilla muy fuerte y ya está con el playero derecho quitado. Por lo tanto, para este partido ya Gonzalo ya no puede contar en toda la segunda parte con él. Diego Cruz. Ahí está intentando por el centro con Kevin. Muy tapado y Kevin, Le están haciendo ahí la vida imposible. Diego Cruz. Iván intentándolo. Diego Canal adentro. Adentro el gol de Diego Canal. Primero de Diego Canal. 19-17. Pero anotamos el 18-17 como parcial. No había anotado el gol. Del minuto 15. Nos quedan 15 minutos. Menos ya. Interesantísimos. No podía ser de otra manera. Igualadísimo el derbi aquí. En el pabellón de Deportes de la Guía. En el Palacio. Cardín la para. Y Cardín 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de Cardín. No está mal tampoco. 14 de Adrián, 10 de Cardín. 24 paradas claves que han evitado otros 24 goles. De ahí ese exiguo marcador. 19-17. Cortísimo el marcador en una primera división nacional de dos equipos que marcan muchos goles. Pero esto es un derbi. Y si es un derbi y además los porteros están como están, pues ahí está, balón a Kevin. Anula la jugada. Golpe franco, sí habían pitado antes. Efectivamente. Y ahí está Kevin poniéndolo en juego. Iván. Ahí está Iván por el centro. Adentro. El gol de Iván. 7 de Iván. Golpe. Tiempo muerto que solicita Juan Muñiz. Que está viendo que se puede ir el marcador. El Finedwork 20-17. 3 arriba y no quiere que el partido se le vaya. Por tanto, ahí está la segunda parte. Ha mejorado un poco el Cafés líder, el Cafés Toscaf Atlética, pero sigue siendo un poco una montaña rusa, Ha habido pérdidas de balón también. No son las 9 de la primera parte, pero ha tenido 3. Y desde luego el Finedwork, que ya le tenemos que felicitar por un planteamiento de partido extraordinario de Gonzalo Aguirre. Y más le tenemos que felicitar sobre todo de conseguir la victoria. Ahí tienen ustedes la imagen de Madrazo ya, ni tan siquiera en el grupo donde recibe orden, solo sentado en el banquillo, que se ha retirado por una lesión en la rodilla, un golpe muy fuerte y que ya no va a participar en toda la segunda parte. Con lo cual tiene mucho mérito que uno de los jugadores fundamentales como es Madrazo, el lanzador, pues está haciendo una auténtica hombrada. Un Finedwork tercero, recuerden en la clasificación 23 puntos, Toscaf 28. De acabar así el partido se apretaría muchísimo la clasificación arriba, a expensas de lo que haga el balonmano Soria. Está ahí metido entre los dos con 24 puntos. Líder Cafés Toscaf 28, Soria 24, Finedwork con 23. Y quedan 15 partidos, Queda toda la segunda vuelta en este grupo B de la Primera División Nacional. Así que queda mucho. Defensa mixta de Diego Cruz, 5-1, tratando de tapar la entrada sobre Víctor Tejerina. Golpe franco, va a poner el balón en juego el pivote Carlos García, lo hace. Balón Aitor, desconocido, y Aitor, el máximo goleador. Balón ahí por debajo de las piernas de Cardín, con algo de fortuna. Pero el gol que marcó Víctor Tejerina, primer gol de Víctor Tejerina en su cuenta particular, 20-18. Minuto 17 de la segunda parte. Iván quiere jugadas largas. Diego Cruz, Iván, Diego Canal, Kevin saliendo de pivote. Ahí está Kevin en transición. Diego, al otro Diego. A punto y pérdida. Pérdida para el Finedwork. Segunda pérdida, no ha habido muchas. Primera en esta segunda parte, pero se perdió 20-18. Juega el Toscaf Avilesina Atlética para ponerse a uno abajo. Ahí está ahora cambios en el central con Ardisana. Aitor. Doble pivote, ahí está Aitor jugando con Carlos. Golpe franco de Iván. Víctor Tejerina poniendo el balón en juego para el pivote para Carlos.
Víctor, Aitor fuera. Lanzamiento, golpe franco. Golpe que decretan sobre Aitor. Sobre la cabeza. 2 minutos. 2 minutos de Iván. Y 2 minutos por derribo. Bueno, pues Iván. Primera exclusión para Iván Suárez. Piñeiro por derribo sobre Aitor. Y el balón que se fue fuera, por lo tanto, pondrá el balón en juego el Network en inferioridad numérica. Ahí está sin portero el conjunto de Gonzalo Aguirre y sale Mateo García. 20-18. Minuto 18 de la segunda parte. 12 para el final, menos ya. Ahí está Diego Cruz, cambios, Diego Canal. Bien defendido por Aitor. Mateo, Diego Canal. Eso son 2 minutos de Aitor. Clarísimos. Poco tienes que... Clarísimo, sí. Si Aitor ahí se te ha ido la mano arriba. Te dice Diego que se relaje. Y Aitor Rodríguez, exclusión clarísima. Primera de Aitor, tercera de la Atlética. Clarísima, el brazo sobre el cuello. Y están los dos equipos con uno menos. Juega Finetwork. Se ve la pista más grande. Hay uno menos. El 40 por 20. Ahí está Mateo. Jugando con Diego Cruz. Metiendo balón a Kevin. Que bien ha salido. Parada de Adrián. 15, perdón, de Adrián. Ya dentro el contragolpe. Bien llevado a cabo rápidamente por Adrián Fernández. El otro Adrián. Adrián Fernández Cueva, segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 paradas de Adrián Carvalho. Increíble, ¿eh? El minuto 1 dijimos, podía ser un duelo. Esta no se la puede parar Diego Cruz. Que manda el balón en su cuarto gol al fondo de las mallas. 21-19. 2 arriba. Extraordinario los dos guardametas. Al final del partido les haremos una entrevista a ambos porque han sido protagonistas sin duda alguna del encuentro con un enorme número de paradas, 15 y 10 que lleva Cardín bajo las porterías del Finetwork. Ahí está por debajo gol ahora sí en jugada de Víctor Tejerina, segundo desde el pivote, que es desde donde le está dando mucho rédito esa capacidad goleadora. Minuto 20, 21-20. Siguiente parcial, penúltimo parcial, 10 minutos para el final. Podemos estar ante un final eléctrico, Podemos estar ante un final tremendo, metiendo el balón, pérdida de balón ahora de Diego Cruz, que está buscando a Kevin. Tercera pérdida de balón del Finetwork, que ha propiciado que inicie el Toscaf Atlética. Jugada para empatar. Silvino en el central. Ahí está jugando con Ardisana. Ardisana en el central. Silvino a punto de perder. Golpe franco. Sí, pérdida de balón al pie. Se le cayó el balón. Y por tanto error. Otra pérdida que tenemos que anotar para la Atlética en esta segunda parte. Diego Cruz. El otro Diego Canal. Penalti. Penalti claro. Y casi los 2 minutos, no. El penalti ha sido claro. Y va a ser el tercer penalti que nace el Finetwork. 2 penaltis para cada equipo en lo que llevamos de partido, los 2 conseguidos. Y este va a ser el tercero. Sale en la portería Braulio de la Iglesia. Intentará Braulio detenerla a Iván. Ahí va Iván con el tercer lanzamiento. Amaga. De adentro Iván. Adentro. 8 goles de Iván. 3 de 3 de penalti. 6 de campo, 3 de penalti. Iván Suárez. Buen partido de Iván. Tiene que llevar el carro ante la baja de Madrazo, que está en el banquillo y ya no volver a poder.
intervenir más. Nueva pérdida de balón del Cafés Toscaf. Contraataque adentro. Ojo que se puede estar rompiendo el partido. Pelayo arriba, ojo que se puede estar rompiendo el partido. 3 arriba, tiempo muerto de Juan. Tiempo muerto de Juan. Segundo tiempo muerto. Ha tenido que cortar la racha. Porque ojo al líder. Momento clave, a falta de 8 minutos y 12 segundos. Está cayendo en el Palacio de Deportes de la Guía. Noticia: si la Vilesina Toscaf Atlética, Vilesina cae porque sería el primer partido en la 15 jornada, ya que de los 14 que se llevan disputados, recuerden, en todo el año 2022, desde septiembre no perdió ninguno de los 14, los ganó todos. Por tanto, esa sería la primera noticia, que el líder caería aquí en Gijón. Y el Finedworld de momento llevándose el gato al agua con 3 goles arriba a falta de 9 minutos. Extraordinario partido del Finedworld, especialmente en la primera parte, aguantando muy bien en esta segunda, jugando más a trompicones ante un líder que no está mostrando su mejor cara, evidentemente. Esa fluidez de ataque que tuvo en los primeros 14 partidos no la está teniendo, y el parón, evidentemente, que le está afectando, a pesar de que ha mejorado mucho en esta segunda mitad, porque en la primera se encontraba totalmente trabado. Parecía que corrían con cadenas los hombres de Juan. Bueno, va a ser la Atlética que ponga el balón en juego. Ahí está precisamente Juan Puig, de central, jugando con Carlos, el pivote. Intentando Diego Cruz. Ahí está, intentando cosas muy difíciles. Intentando cosas Adrián Fernández muy difíciles. De momento no hay pasivo. Ahí está Aitor. Casi en ataque, robo de balón, pérdida de balón. Diego Cruz, solo. Adentro. Adentro, Diego. 5. La pérdida número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pérdidas de balón para la Atlética Vilesina. 13. 14 pérdidas de balón. 14 de Aitor. Uf, tremendo. Eso no se lo puede permitir un equipo como Toscaf Vilesina, ¿eh? 20 goles y 14 pérdidas. No. Primera nota estadística del partido, las pérdidas. Segunda, las paradas de Adrián. Y menos mal, las 15 paradas de Adrián, porque si no, el partido estaría totalmente roto. Dando instrucción a Costoya mientras inicia el juego. Diego Cruz. Iván. Jugando en la posición, pasando a Kevin. Solo Kevin, posición de pivote. Golpe franco. Golpe franco, 7 minutos para la final, minuto 23. 24-24 arriba el Finedworld. Diego adentro, cambiándole la trayectoria. Ojo a Diego, 6 golitos. Nota característica en este final de partido para Diego Cruz. Máxima diferencia del partido, 5 arriba. 5 arriba, 25-20. Ojo al Finedworld, que puede estar rompiendo el partido, ¿eh? Ojo que puede estar el Toscaf Atlética ante la primera derrota. No, invalidada. Penalti por defensa interior. Penalti por defensa interior de Diego Canal. Y va a ser José Carlos el que intente. José Carlos Hernández en el tercer penalti. Parada de Cardín. Parada de Cardín. Y Cardín lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paradas. 15 Adrián, 11 Cardín. Tenemos que entrevistar a los dos porteros, no nos queda otra. Otra cosa es que quieren hablar, ¿eh? A algunos les cuesta muchísimo, pero bueno, les perseguiremos. De momento el partido, vamos a entrar en los últimos 5 minutos. Interesante, Iván. Maderazo en el banquillo, Iván, le han dejado solo. Qué hueco ahí en la defensa. Iván Suárez. Adentro, 8 goles de Iván. ¿Cuántas lleva Cardín? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de Cardín, 15 de Adrián. Vaya papel de los porteros hoy. Vaya papel de los porteros. Los dos mejores. Si tenemos, íbamos a decir MVP Adrián, pero MVP Cardín, MVP Adrián, los dos porteros. A veces ocurre en un partido de balonmano, es así.
Extraordinario. Pisó. Error en ataque. La Atlética que ya no encuentra a José Carlos desde el extremo. 13 de Cardín. 26-20, último parcial. 5 minutos finales. 5 últimos minutos. Y el partido que lo tiene Finetwork en la mano, 6 arriba, máxima diferencia. 4 minutos y medio. Finetwork Gijón tiene el partido en la mano. El tercer clasificado se mete arriba por la pelea. Se mete arriba al palo, el lanzamiento de Iván. Balón para Adrián. Yo creo que la Atlética ya se ve vencida, se la ve. Sí, lo hemos visto en esta jugada, no han salido ya. Han pagado caro el parón, Lo decíamos al principio del partido, suele perjudicar los parones al equipo rival, al equipo que viene enrachado, al líder. Y eso es lo que se ha visto. Lanzamiento ahora sí adentro. Buen lanzamiento picadito abajo de Juan Puig. Segundo de Juan Puig. 26-21. Entramos en los últimos 4 minutos. Intentará los balones largos. Eso le indica Gonzalo desde el banquillo. Jugadas largas de 30 segundos. 4 minutos. Iván entendiéndolo así, marcando jugada. 5 arriba de Finetwork. Diego, defensa adelantada de la Vilesina. Quizás sea el momento de hacer la individual ya. Diego Cruz. ¡Guau! Diego. ¡Guau! Diego Cruz. Uy. Ahí va a haber 2 minutos. Va a haber tarjeta para Diego Canal. 2 minutos para Diego Canal por desplazamiento del pie y derribo del rival. Desplazamiento se le indican. Diego Canal. Segunda exclusión de Diego Canal también. Y lo dejan inferioridad numérica. Bueno, pues ante la cantidad de exclusiones del Finetwork, ante la lesión de Luis Madrazo y ante el rival, o sea, tiene mérito hoy la victoria de Finetwork en especial, Muchos minutos con menos jugadores, lesión de Luis Madrazo que no ha intervenido en la segunda parte y mucho más mérito la victoria de Finetwork a 3 minutos y medio del final, pero bueno, queda partido, José Carlos, Adrián, Cardín, van a empatar a paradas, van a empatar a paradas, 15 y 14, verás tú. ...15 y 14... 15 paradas de Adrián Carvalho, 14 de Cardín. Característica del encuentro. Iván, la defensa ya casi individual de la Atlética. Adentro Iván. 10º gol de Iván. Hay que sacar bien. 3 para la final, 28-21 el partido y los puntos que se quedan en Gijón. Victoria del Finetwork. Trabajadísima y gol. Ya se está relajando incluso ambos equipos. Ahí está el gol de Costoya. Tercer gol de Carlos Costoya. 2 minutos y medio. Importantísima la victoria de Finetwork. Y el equipo Toscaza Vilesina que va a cosechar su primera derrota de la temporada. Ha caído aquí, en el Palacio de la Guía. Me arriesgo a decirlo, a 2 minutos y medio. Sí, pasivo. Están atrás. Defensa individual ya de la Toscaza Vilesina. Pero eso hace que Diego Cruz se vaya solo. Intentaba una cosita muy rara y Adrián se la ha cazado. 2 minutos para el final. Lo intenta la desesperada el equipo avilesino. No ha podido ser. Han pagado robo de balón. 12 pérdidas de balón de la Vilesina, que va a caer con dignidad, por supuesto, aquí en el Palacio de Deportes de Gijón. Primera derrota, se quedará con 28 puntos, seguirá de líder, porque la diferencia con Soria es 4, pero ya se aprieta mucho la clasificación. 28 Toscaza Vilesina, 26 Finetwork, a expensas de lo que haga el Soria, de lo que esté haciendo el Soria, con 24 puntos, con lo cual esa clasificación en la primera que se aprieta. 16 paradas de Adrián, afuera el lanzamiento de Costoya, ya un correcalles. Lo que es el partido, 28-22, lo da por ganado el Finetwork, que empieza el año extraordinariamente bien. Una victoria muy meritoria. 1 minuto para el final. 1 minuto, Diego Cruz lanza, parada de Carvalho, anotamos 17, también vale, ¿por qué no? Y entramos en el último minuto y los puntos que se quedan en casa, queremos decir. Lanzamiento de Costoya y la 15 parada de
anotamos. La 15 parada de Cardín. Vaya partido de porteros. Vaya 28-22. ¿Dónde se hubiera ido el partido si no hubiera sido por los porteros? Protagonistas indudablemente ambos porteros de este encuentro, que está ya finiquitado. Y Kevin haciendo ya florituras. Segundo de Kevin, poniendo el 29. Balón fuera. Esto se va a acabar. 10 segundos. Nos vamos a ir con entrevistas. Recuerden, no se vayan. Entrevistaremos a los dos porteros, a los dos entrenadores y a algún jugador más. Ahí está Costoya. Otra parada de Cardín. 29-22. Primera derrota del Atlética. Esa es la noticia. Victoria de Finetwork. Nos vamos abajo con entrevistas. No se vayan. Vamos a ver. Iván. Bueno, estamos con los jugadores, van a hacer el rondo. Van a hacer el rondo y vamos a tratar de el rondo final de felicitación y entrevistaremos eso. Vamos a los dos entrenadores que nos den su balance del encuentro y como no, a los dos porteros, porque no habíamos un partido con esta cantidad de paradas. Vamos primero con la Vilesina. Ha hecho el rondo Adrián, estamos con Adrián Carballo. 18 paradas y habéis perdido el partido. ¿Cómo te sientes? A ver, me siento bien yo, pero bueno, me hubiésemos más ganar el partido, pero no se pudo. Con los superiores, hay que admitirlo. Cardín estuvo también inmenso, no se puede decir más. ¿Dónde crees que está la clave del encuentro? La clave para ellos fue la defensa y la portería. Nos superaron en todo, no hay nada que decir. Teníamos dudas a quién aceptado más el parón. Suele ser el equipo bien enrachado, ha sido así, ¿no? Sí, nos afectó mucho esa parada de Navidad, nos molestó mucho. Tuvisteis 11 pérdidas de balón. También es importante, ¿no? Sí, muy importante. Hemos mejorado esas cosas porque eso penca mucho, muchísimo. Pues muchas gracias, Adrián, y enhorabuena y a seguir así, ¿eh? Vale, vamos con Juan. Vamos con Juan, que está aquí con nosotros. A ver si... Vamos, si no con otro jugador también. Ya tenemos libre a Juan, el técnico de la Francés Oscar, que nos haga del encuentro. Se acaba, está hablando con personas que vienen para el siguiente partido. Recuerden que ahora juega el Motivco Gijón. Juan. A ver si ahora ha acabado ya. Juan.
Estamos con Juan, técnico de la Vilesina. Al principio teníamos la duda de quién aceptaba más en los parones. Creo que lo tenemos claro ahora, ¿no? Nada, hemos hecho un partido horrible. Sobre todo en cuanto al ritmo, nos hemos equivocado, hemos ido a pelear en vez de jugar. 11 pérdidas de balón. No, 11, eso si habéis contado benévolamente para nosotros. Quiero decir, ha habido más pérdidas de balón, los lanzamientos claros. Y bueno, ya está. Es decir, ellos han jugado mejor, han sido mejores. Darles la enhorabuena y a seguir trabajando. Partido raro porque Adrián ha parado 18 paradas. Sí, Adrián ha estado muy bien en la portería, pero si luego tú lo acompañas, que el juego de ataque sea más fluido, sea con más ritmo y sea con un poquito más de intensidad, no hay... Es una de las cosas que nos llamó la atención, lo decíamos en la primera parte, la fluidez en ataque que no habéis tenido, que sois, bueno, habéis hecho una primera parte, los primeros partidos con una fluidez tremenda y no la habéis tenido, estáis trabados. Completamente parados, pero completamente parados en cuanto al ritmo, a la intensidad, a que fuéramos sin balón a apretar. Bueno, ya está, nos ha salido un partido horrible y lo hemos tenido en la mano, que nos hemos puesto 2 goles arriba en la segunda parte y a partir de ahí nos hemos cruzado otra vez en el juego de ataque y al José nos ha aburrido. Bueno, final de la primera vuelta, iniciáis la segunda vuelta a recuperar un poco el tono de lo que fueron los otros 14 partidos, supongo. Sí, sabemos que no veníamos en un buen momento, es decir, ya te dije al principio que las navidades nos habían matado, pero bueno, hay que seguir trabajando y aprender de los errores, no queda otra que saber que si no compites al 100% te gana cualquiera y encima Juan Fersa. Así que nada, trabajar. Gracias Juan y venga a mejorar. Gracias. Vamos con Gonzalo, a ver si... Bueno, vamos a tener aquí a Madrazo, a ver, ya que tenemos aquí, Madrazo. A ver, aquí estás. No estoy yo ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No estoy. Vale, no te sí, vamos por aquí con Gonzalo. Bueno, estamos con Gonzalo. Lo primero, preocuparnos por Madrazo, efectivamente. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, una pequeña lesión en la rodilla. Esperemos que no sea nada. Nos lo vamos a llevar ahora a urgencias a que le miren a Clínica Covadonga y bueno, esperemos que no sea nada, ¿no? Al final un susto. Bueno, partido extraordinario al final de World. Sí. Salió todo, como querías. Sí, hablamos que lo importante estaba en la defensa, 22 goles en contra, es una pasada, el trabajo defensivo ha sido brutal, primero con Luis, cuando Luis no ha estado... Creo que hay que recalcar una persona hoy que es la de Mateo García, juvenil de primer año, ha salido ahí, se ha comportado como si llevase 10 años en esto y ha sido un partido fantástico. También el trabajo de Cortina y sobre todo creo que la parte final, un aplauso bien grande a José Luis Cardín, que creo que ha sido el que ha decantado hoy la balanza del partido. 15 paradas tenemos anotadas para Cardín. Sí, hoy José ha estado a un nivel extraordinario, creo que José ha sido José en todo su esplendor, necesitaba este partido para él, para coger sensaciones, para volver a ser un poco él, que lo estaba haciendo muy bien, pero bueno, aún así creo que ha estado fantástico. Yo creo que hay que elogiar el esfuerzo de todo el equipo. Ayer en el último entrenamiento de la semana sufríamos la lesión de Aladino, el equipo se recompone, en medio del partido sufre la lesión de Luis, anímicamente el equipo se recompone. Creo que el nivel competitivo que hemos dado ha sido fantástico. Yo creo que eso es lo que comentaba. Al final os habéis contra las adversidades. Habéis estado en la segunda parte prácticamente con excursiones muchos minutos. Habéis estado con lesionados. Habéis estado y sin embargo habéis superado el partido con una primera parte extraordinaria y una segunda, pues que al líder, que lo habéis vencido por primera vez. Sí, yo creo que hemos sabido tener en los momentos un poco más de crisis la cabeza fría otras veces. Y eso es lo que nos ha dado luego la tranquilidad de poder jugar las situaciones mejor, yo creo. Bueno, balance de la primera vuelta que acaba de finalizar y perspectivas de la segunda. Muy positivo el balance. Acabamos con un punto más con respecto a la temporada pasada. Muy cerquita del puesto de playoff. Y en la segunda vuelta vamos a por todo, no renunciamos a nada. Creo que trabajar como estamos trabajando, que es una pasada en los entrenamientos, y competir como hemos competido. Y si somos capaces de tener este nivel competitivo y en todos los partidos, creo que será muy difícil ganarnos. Sin duda alguna, este es un partido para esos vídeos. Sí. Pues muchas gracias, Gonzalo, y suerte. Nos vemos el sábado aquí otra vez. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado y esto ha sido lo que ha sido el encuentro y este partido y este resumen. Gracias.